saludo muy especial para todas las personas que están conectadas con nosotros a través de la emisora La Voz de Jesucristo, ya sea a través de la frecuencia radial 1530 AM, a través del sitio web www.ebcyesua.org o a través de sus dispositivos móviles, ya sea con la aplicación propia de la escuela o TuneIn Radio La Voz de Jesucristo. Pero también saludo de manera especial a todas las personas que están conectadas con nosotros a través del canal en YouTube Yeshua TV. Y es que hoy vamos a tener un programa muy especial. Estamos vísperas de la beatificación de un joven que ha marcado la historia, que a modo personal me ha movido el corazón y me ha invitado a seguir caminando hacia la santidad. ¿Y de quién vamos a hablar? De Carlo Acutis, un joven de 15 años que este sábado 10 de octubre será beatificado en Asís. Por eso vamos a dedicar estos minutos para profundizar y para conocer sobre la vida de este nuevo beato, que es motivo de orgullo, pero también ejemplo a seguir para todos nosotros como iglesia. Entonces los quiero invitar a que conozcamos las notas que nos van a ayudar a desarrollar este programa. Primera nota. Este sábado será beatificado Carlos Acutis, el ciberapóstol de la Eucaristía. Segunda nota. Carlo Acutis, llamado el quinceañero informático. En un tercer momento estaremos descubriendo lo que debemos saber sobre este joven próximo a ser beato. Cuarta nota, madre de Carlos Acutis. Muchos descubrieron la Eucaristía gracias a él. Y finalmente conoceremos algunas frases relevantes de Carlo Acutis que nos deja a todos nosotros como iglesia. Muy bien. ¿Y qué tal entonces si comenzamos por escuchar esta nota, este audio que nos va a relatar los primeros detalles sobre esta vida de Carlo Acutis? Este 10 de octubre será beatificado Carlo Acutis. Sus amigos lo recuerdan como un joven soñador, servicial y carismático. Falleció en 2006 con tan solo 15 años de edad, después de sufrir leucemia. Vivió poco, pero dejó una gran huella. Recientemente, en medio de su proceso para llegar a los altares, su tumba se ha convertido en un lugar de peregrinaciones. Gracias a la tecnología, una máscara permite ver cómo lució el rostro de este nuevo beato que viste jeans, zapatos de deporte y sudadera. A la exhumación de sus restos acudió su madre, quien explicó que no siente motivos para estar triste. El que tiene fe sabe que incluso la muerte de un hijo no es el fin de todo, que para el hijo es el comienzo de la vida. Por lo tanto, vivo la muerte de mi hijo como debería vivirla, cristianamente, sabiendo que Carlo es muy feliz con el Señor. No es que me pase el tiempo llorando y diga, oh Dios mío, mi hijo. Yo sé que Carlo tuvo una vida maravillosa, que nos espera a todos. Espero no terminar en el purgatorio, porque existe el riesgo de que yo termine en el purgatorio y mi hijo venga y me saque del purgatorio. Pero digámoslo así, confío en que su intercesión será fuerte. Es un pionero en hacer de las nuevas tecnologías un instrumento para hablar de Dios. Muchos lo llaman el influencer de Dios o el ciberapóstol de la Eucaristía. Diseñó páginas web para mostrar milagros eucarísticos, una recopilación que actualmente ha recorrido todo el mundo. La clave y centro de su vida fue su encuentro con Jesús en la Eucaristía, lo que lo llevó a entregarse totalmente a los demás. Cuando falleció, en el funeral la iglesia estaba llena de pobres. Todos se preguntaban qué hacían ahí. El caso es que Carlo les ayudaba en secreto. La familia lo sabía porque, teniendo solo 15 años, lo acompañaba su madre. Les llevaba sacos de dormir o comida y por eso ellos sintieron el deber de ir al funeral. Su ejemplo de servicio y alegría, además de su lucha en medio de la enfermedad, lo han llevado a ser un modelo para las nuevas generaciones.
Muy bien, y a propósito de lo que acabamos de escuchar, les cuento que Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, donde trabajaban sus padres. Algunos meses después, sus papás, Andrea Acutis y Antonia Salzano, se mudaron con él a Milán. Siendo adolescente, a Carlo le diagnosticaron leucemia y ofreció sus sufrimientos por el Señor, el Papa y la Iglesia. Murió el 12 de octubre del año 2006, día de la Virgen del Pilar. Fue sepultado en Asís a pedido suyo debido al gran amor que le tenía a San Francisco de Asís. Su causa de beatificación y canonización se abrió en el año 2013. Fue declarado venerable en el 2018 y será beato justo este 10 de octubre. Y para quienes se pregunten si fue muy santo, pues les cuento que desde muy pequeño Carlos mostró un especial amor a Dios, aunque sus padres no eran especialmente devotos. Su madre decía que antes de Carlos solo fue a misa en su primera comunión, su confirmación y su matrimonio. Carlos también amaba rezar el rosario. Tras su primera comunión iba a misa con frecuencia y se quedaba rezando en hora santa luego de la Eucaristía. Se confesaba una vez a la semana. Le pedía a sus padres que lo llevaran en peregrinación a los lugares de los santos y a los sitios de los milagros eucarísticos. El testimonio de fe llevó a una profunda conversión a su madre porque, de acuerdo al sacerdote que promueve su causa, él logró acercar a sus familiares, a sus padres, a la misa diariamente. No fue al revés. No fueron los padres los que llevaron al pequeño a misa, sino que fue él quien llevó a sus padres a recibir la Eucaristía todos los días. Era conocido por defender a los chicos de su escuela, que sufrían de manera especial el bullying. Eran niños que acogían con mucho amor a Carlo. Cuando los padres de un amigo se estaban divorciando, Carlo hizo lo posible para incluirlo en la vida familiar de los Acuti. Promovió los milagros eucarísticos, especialmente a través de un sitio web que diseñó con este fin. Allí le decía a la gente que mientras más frecuente sea nuestra recepción de la Eucaristía, más seremos como Jesús, y en esta tierra podremos pregustar el cielo. Cuando Carlo enfermó, su vida de fe aumentó. Tenía toda la intención de ofrecer su sufrimiento por la Iglesia, el Papa y la gente enferma. Y a propósito de este ciberapóstol, vamos entonces con la nota número 2. Y es que el pasado 22 de febrero, el Vaticano difundía la noticia de la autorización del Papa Francisco de beatificar al joven italiano Carlos Acuti, conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía. Acutis, a pesar de su juventud, apenas un adolescente cuando falleció de leucemia, se sirvió de su pasión por la informática para evangelizar y difundir el amor por la Eucaristía. Carlo Acutis murió el 12 de octubre del 2006 cuando tenía tan solo 15 años de edad. Sin embargo, su corta edad y su enfermedad no fueron obstáculos para que impulsara numerosos proyectos de evangelización que todavía hoy siguen dando abundantes frutos alrededor del mundo. Especialmente populares siguen siendo sus exposiciones virtuales sobre diferentes temas de fe, sobre todo la exposición sobre la Eucaristía. Por eso los quiero invitar a que escuchemos el siguiente audio que nos va a relatar con más detalle de qué se trata este apostolado que con tanto amor Carlos Acuti hizo en su vida. Carlo Acutis, que será beatificado el 10 de octubre, creció en Milán, Italia. Hoy en día, Carlo es conocido y apreciado en todo el mundo a causa de su ejemplo de santidad, por su pasión por la tecnología de las comunicaciones y por su devoción a la Eucaristía. Antonia Salzano, la madre de Carlo, dice que su hijo hizo del vivir lo ordinario algo extraordinario. Obviamente, siendo un chico de este tiempo, vivió lo que todos los jóvenes de su generación han vivido: ordenadores, videojuegos, partidos de fútbol, escuela, amigos, todo lo que es normal para nosotros. Pero sin duda, incluso las pequeñas cosas de la vida,
de la vida cotidiana, él realmente era capaz de convertir todo lo que es ordinario en el mundo en algo extraordinario. A Carlos le apasionaba el mundo de las tecnologías de la información. Estaba fascinado con todo el potencial que podían aportar. Decidió crear una página web a la que la gente pudiera recurrir para aprender sobre la fe. Hoy en día, es un apostolado que su familia y los miembros de la Asociación de Amigos de Carlo Acutis continúan llevando a cabo. Perché lui era molto bravo a riprendere, a fare film. Era muy bueno haciendo películas, grabándolas y también utilizando los ordenadores. Es más, el Papa Francisco, en Christus Vivit, documento que clausuraba el Sínodo de los Jóvenes, quiso dedicar un capítulo a Carlo. En él prácticamente lo presentaba a todos los jóvenes del mundo como el modelo a seguir para el uso de los medios de comunicación. Lo más relevante que hizo fueron las exposiciones sobre la Virgen y sobre los milagros eucarísticos. Bajo nuestro punto de vista, por voluntad del Señor, pues ya entonces hablábamos de extraordinarias coincidencias. Se acabaron difundiendo por todo el mundo. Sono diffuse in tutto il mondo. El trabajo que Carlo comenzó está ahora disponible en 17 idiomas y cualquiera puede ver la exposición de los milagros eucarísticos, incluso descargar los carteles en alta resolución de forma gratuita para imprimirlos y colocarlos en sus parroquias. La mostra sui miracoli eucaristici. La exposición sobre los milagros eucarísticos fue algo que le enganchó. Comenzamos más o menos cuando tenía 11 años, época en la que empezó a ser ayudante de catecismo en la parroquia, porque había pedido a un catequista colaborar con él, de modo que de vez en cuando podía dar catequesis él solo, ya que era un chico muy preparado, muy adelantado a los de su edad. Además de los recursos de la web, la asociación Amici di Carlo Acutis también ha comenzado a producir dibujos animados para llevar el mensaje de Carlo a los niños y a los jóvenes. Muy bien, acabamos de escuchar que Carlo Acutis fue ciberapóstol de la Eucaristía. Sin embargo, fueron 4 los proyectos de catequesis que este joven desarrolló. Se trata de 4 diferentes exposiciones que este joven, conocido por evangelizar a través de la internet, preparó para impartir formación católica a jóvenes de su edad y a personas de todas las edades. La primera de ellas es sobre los milagros eucarísticos en el mundo, que está compuesta por 163 paneles que presentan los principales milagros eucarísticos que han sido reconocidos por la Iglesia en 20 países del mundo. Esta exposición de Acutis, llamado también el ciberapóstol, ha sido traducida a 17 idiomas y ha visitado 500 parroquias en Italia y más de 10.000 parroquias en otros países. La segunda muestra se titula Los llamados de la Virgen María y consiste en la descripción de apariciones y santuarios marianos en 40 países. Carlo escribió sobre la Virgen María, que es su modelo ejemplar y su ejemplo de fe. Con el apoyo de su caridad perfecta, nos tiene que animar a seguir nuestro camino hacia la santidad a pesar de nuestras debilidades, solía decir este joven. Además, Carlo trabajó también en una exposición sobre apariciones de ángeles y demonios, que está también disponible en español, inglés, italiano y francés. Este trabajo está formado por 136 paneles que describen relatos documentados de santos y su relación con los ángeles durante su vida. Por último, Acutis preparó una exposición sobre el infierno, purgatorio y paraíso, que está actualmente disponible en italiano, inglés y francés. Sin embargo, surge una duda. ¿Fue un gamer? Pues les cuento este dato curioso. Carlo amaba los videojuegos, pero solo se permitía jugar 1 hora a la semana. ¿Cómo lo escuchaste? Solo se permitía jugar 1 hora a la semana. Esto como penitencia y disciplina espiritual, aunque en el fondo siempre quería jugar muchísimo más.
Y este no es el único dato curioso que tengo de este joven que próximamente va a ser beato. Aprovechando esta oportunidad, les quiero contar algunos detalles fascinantes de su vida. Primer detalle. El joven italiano de 15 años que murió en el 2006 ofreciendo todos sus sufrimientos por la iglesia y por el papa era un chico normal, guapo y popular. Un payaso natural que disfrutaba haciendo reír a sus compañeros de clase y a los profesores. Le encantaba jugar al fútbol, los videojuegos, se saboreaba con las Nutellas y los helados. Segundo dato curioso de la vida de Carlo. Recibió su primera comunión a la edad de 7 años y desde entonces su vida estuvo marcada por un profundo amor hacia la Eucaristía, a la que consideraba una autopista hacia el cielo. Asistía a la Eucaristía todos los días y también rezaba el rosario, impulsado por su devoción a la Virgen María, a quien consideraba su confidente. Además, daba clases de catecismo a los niños y ayudaba a los más necesitados. Tercera nota curiosa. Como era un poco glotón y goloso, engordó y se dio cuenta que tenía que medirse. Fue una de las muchas luchas que Carlo tenía para dominarse en las cosas sencillas. ¿De qué sirve ganar 1000 batallas si no puedes vencer tus propias pasiones? Solía decirse a sí mismo. Y les tengo su lema de vida, un lema que estamos nosotros también llamados a vivir: ser originales y no fotocopias. También les cuento que con sus primeros ahorros le compró un saco de dormir a un pobre que veía de camino hacia la Eucaristía. Podría haberse comprado otro juego para la videoconsola, pues le encantaba de verdad jugar a los videojuegos. Pero en su libertad decidió hacer un acto de generosidad. Y no fue solamente una vez. El día de su funeral, la iglesia se llenó de grupos de personas sin techo que el joven Carlo había ayudado a lo largo de su vida, demostrando que el mismo gesto que hizo aquella vez con el mendigo lo había repetido con muchísimas personas. Y escuchen esta nota. Le regalaron un diario y se le ocurrió usarlo para calificarse con buenas notas si se portaba bien y notas malas si no llegaba a sus expectativas. Así llevaba cuenta de sus progresos. En ese mismo cuaderno apuntó: la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. Y les tengo más datos curiosos de la vida de Carlos. El esfuerzo por hacer la vida agradable a quienes le rodeaban fue algo constante. Por ejemplo, no le gustaba que el personal de la limpieza tuviera que ir recogiendo su desorden. Comenzó a programar el despertador unos minutos antes para dejar la habitación ordenada y la cama hecha. Estos detalles no pasaron desapercibidos y Rajesh, hindú que limpiaba su casa, se quedó impresionado de que un chico tan guapo, tan joven y tan rico, pudiendo hacer tantas cosas, decidiera vivir una vida sencilla. Me contagió y cautivó con su profunda fe, caridad y pureza, diría más tarde. Así que decidió bautizarse y hacerse católico. Un testimonio de lo que Carlo Acutis hizo en su vida cotidiana. Y hace algunos minutos les conté acerca de una lucha de Carlo con la comida, pero no fue la única. La pureza era otra de las luchas de Carlo. Para él, en cada persona está reflejada la luz de Dios. Le dolía cuando sus compañeros no vivían de acuerdo a la moral cristiana y los animaba a hacerlos, haciéndoles comprender que el cuerpo humano es un regalo de Dios y que la sexualidad tenía que ser vivida como Dios lo había pensado. La dignidad de cada ser humano era tan grande que Carlo veía que la sexualidad también tenía que ser algo muy especial porque era colaborar con la creación de Dios. Así lo recuerda su madre. Otra nota curiosa.
Nuestro muy pronto nuevo beato disfrutaba colocándose las gafas de bucear y jugar a buscar basura en el fondo del mar. Cuando sacaba a los perros a pasear, siempre recogía la basura con la que se encontraba. Era su manera de mejorar su rincón del mundo. En el verano de 2006, Carlo le pregunta a su madre: ¿crees que debo ser sacerdote? Ella le responde: lo irás viendo tú solo, Dios te lo irá revelando. Al comienzo de ese curso no se encontraba bien, parecía una gripe normal, pero no mejoraba y sus padres lo mandaron al hospital. De aquí ya no salgo, dijo cuando cruzó las puertas del edificio. Al poco tiempo se le diagnosticó una de las peores leucemias de tipo M3. Su reacción fue sorprendente. Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Murió entonces el 12 de octubre de ese año. Y les tengo su kit para hacerse santo. Ese kit lo llevó a tener una vida intensa a nivel espiritual, pues era la Eucaristía diaria, la comunión, el rosario, la lectura diaria de la palabra de Dios, la confesión y el servicio a los demás. Se lo repito, el kit para hacerse santo de Carlos Acuti: la Eucaristía, la comunión, el rosario, la lectura diaria de la palabra de Dios, la confesión y el servicio a los demás. Muy bien, y poco a poco vamos avanzando en el desarrollo de este programa que hoy está dedicado a profundizar sobre la vida de este nuevo beato, Carlo Acutis, que tan solo 15 años le bastaron para hacer de su vida una verdadera obra en el Señor, para gloria y alabanza a Él. Así que los invito a que escuchemos el siguiente audio que nos va a relatar su pasión por la Eucaristía, una pasión que también contagió a su madre. Antonia dice que después de su primera comunión a los 7 años, nunca perdió la oportunidad de recibir la Eucaristía porque era su fuente de fuerza para vivir la vida con integridad. Su profunda fe y su particular relación con la Eucaristía ayudaron incluso a su madre a encontrar el camino de regreso a la iglesia. Siempre digo que Carlo fue un pequeño salvador para mí, porque aunque normalmente sea la familia la que te transmite la fe, en mi caso fue todo lo contrario. Fue Carlo el que, de hecho, no consideraba a Carlo como un hijo, porque tenía algo de la autoridad de un padre. Lo que quiero decir es que sí lo sentía como un hijo, pero también como algo más, porque uno podía ver que Carlo tenía una autoridad que le fue dada precisamente por su cercanía a Jesús. Antonia cree que Carlo continúa intercediendo desde el cielo, mostrando a los demás el camino hacia la iglesia a través de la Eucaristía. Como lo hemos mencionado minutos antes, Carlo Acutis es conocido en todo el mundo por su labor evangelizadora en Internet. De hecho, según afirmó su madre, mucha gente ha descubierto la importancia de la Eucaristía gracias al testimonio de Carlo Acutis. La muestra sobre los milagros eucarísticos lo mantuvo ocupado durante mucho tiempo desde que tenía 11 años de edad, que es justo el momento en que empezó de asistente de catequista en la parroquia. Para ello, Carlo, con la ayuda de sus padres, realizó una investigación iconográfica. Tuvimos que hacer varios viajes para obtener las fotografías de los lugares al extranjero, anota su madre, sobre todo en Europa, porque cuando él empezó a trabajar en la muestra, Internet todavía no estaba tan difundido y por lo tanto no se podía encontrar toda esta documentación. Menos mal que Carlo hablaba varias lenguas, entre ellas inglés y francés, porque eso le permitió documentarse con bibliografía extranjera. Prácticamente cita todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia a lo largo de los siglos, e incluso hizo una aportación en la investigación iconográfica que él consideraba muy importante porque la gente necesita ver los signos, ver las fotos, ver las pinturas.
Esta exposición sobre milagros eucarísticos ha recorrido el mundo entero, llegando a países como Rusia, Estados Unidos, América Latina, Australia y países asiáticos como Filipinas, Vietnam, Corea, India, además de países de Oriente Medio, África y Europa. Por lo tanto, es una exposición que ha implicado a muchísimas personas. Muchos católicos de buena voluntad han asumido como propia esta misión y han ayudado a difundirla. En Estados Unidos, por ejemplo, ha recorrido miles de parroquias. Mucha gente se hizo promotora de esta muestra y gracias a ellos han podido llegar a todo el mundo. Muchas personas han testimoniado que se han acercado de nuevo a Dios y que han descubierto la importancia de la Eucaristía gracias a esta muestra. Ese es el motivo por el cual el Papa Francisco quiso citar a Carlo como ejemplo, porque Carlo supo emplear los medios de comunicación social, sobre todo la internet, para ser un influencer de Dios. Carlo estaba animado por un fortísimo amor por el Señor. Quería que todos pudiesen amar a Jesús, que todos pudiesen comprender la importancia de la Eucaristía, la importancia de tener una vida unida a Jesús y a los sacramentos. Son palabras textuales de su madre, Antonia Salzano. Y a propósito de testimonios, ¿qué tal si pasamos a escuchar los testimonios de algunas personas que gracias a la obra que el Señor ha hecho a través de Carlo Acutis han descubierto el amor por el Señor? Padre Will Conquer es un misionero de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París en Camboya. Conoció a Carlo a través de la Exposición de Milagros Eucarísticos de Roma en 2006 y desde entonces Carlo lo ha inspirado, ofreciéndole un nuevo modelo de santidad. Cuando empecé a investigar sobre él, me di cuenta de lo extraordinaria que había sido la historia de su vida. Me enseñó mucho. Tuve la suerte de conocer a su familia y me conmovió especialmente el encuentro con Rajes, que probablemente era el mejor amigo de Carlo, un colaborador de la familia que finalmente se convirtió al cristianismo gracias al testimonio de Carlo. Mi vida como misionero en Camboya es totalmente diferente a lo que Carlo había conocido, pero la misión de compartir la alegría del Evangelio con la gente es la misma, y aquí es tan apremiante. Con las nuevas tecnologías, el mundo no tiene fronteras para la evangelización, y usándolas como lo hizo Carlo, todos podemos contribuir y cumplir con el mandato de Cristo de llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Yo lo veo también, cabe destacar que Diego Oliviera, de la Asociación Carlo Acutis de Argentina, también se inspira en el carisma de Carlo sobre la evangelización online. En América Latina y en el mundo lo ven a Carlo como un amigo, ¿no? En él se destaca su amor por la informática. Él consideraba Internet como un medio de evangelización. Hoy yo afirmo que él sigue evangelizando a través de la web. Por eso ha llegado a los 5 continentes. Sigue anunciando a Jesús a través de las nuevas tecnologías. Creo que este es el secreto más grande de Carlo. Carlo hoy sigue vivo en todos los devotos a través de las redes sociales. Además de los programas de radio y la evangelización online, toda la diócesis de Rioja, Argentina, se prepara para celebrar la beatificación de Carlo. Muy bien, y vamos con la quinta nota base para el desarrollo de este programa. Y son esas palabras o esas frases que Carlo Acutis nos dejó a todos como iglesia. Entonces, en esta ocasión quise recopilar algunas de esas frases notorias. La primera, que es justo su lema de vida. Todos nacen como originales. ¿Escuchaste? Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Segunda frase de Carlo Acutis. Nuestra meta debe ser el infinito, no el finito. El infinito es nuestra patria. Desde siempre el cielo nos espera. Carlo Acutis hoy nos dice a todos como iglesia, nuestra brújula tiene que ser siempre la palabra de Dios. Y una que solía decir
con mucha frecuencia, la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Y días antes de morir, pronunció las siguientes palabras: estoy feliz de morir, porque he vivido mi vida sin desperdiciar ni un minuto haciendo cosas que no hubieran agradado a Dios. Y les comparto otras dos frases. Estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Y cuantas más Eucaristías recibamos, más nos pareceremos a Jesús y ya en esta tierra disfrutaremos el paraíso. Muy bien, y con estas frases entonces damos por finalizado el desarrollo de este especial dedicado a hablar sobre este joven próximo a ser beato. Sin embargo, queremos dejarlos con un audio que nos va a relatar con más detalle cómo va a ser ese proceso de beatificación que se llevará a cabo en Asís, su lugar favorito en el mundo. Así lo solía decir, Asís, mi lugar favorito en el mundo. Dios los bendiga muchísimo. Los invitamos a seguir conectados con la emisora La Voz de Jesucristo a través de sus diferentes medios, página web, frecuencia radial, a través de sus dispositivos móviles con la aplicación propia de la escuela o con la aplicación TuneIn, pero también a través del canal en YouTube Yeshua TV. Recuerda suscribirte, darle clic a la campanita para que recibas todas las notificaciones y darle like a esta publicación para que juntos podamos seguir recibiendo estas buenas noticias que Dios tiene para cada uno de nosotros como iglesia. Dios los bendiga. La voz de Jesucristo, llegando a tu corazón. Antonia Sanzán, madre de Carlo, afirma que para Carlo la noticia de su propia muerte fue una fuente de alegría. Carlo, cuando le dijeron que tenía leucemia, que era una enfermedad de la que incluso podía morir, Carlos sonrió y dijo: el Señor me ha regalado un hermoso despertador. Fue como si dijera: ha llegado mi hora. Luego dijo: no saldré vivo de esto, pero mamá, te daré muchos avisos, no te preocupes. Sono destinata a morire. Realizó su primer milagro el día de su funeral, en el que hubo mucha gente que rezó por él, gente que rezó por él para ayudarle, porque ya era muy conocido. Muchos tuvieron que quedarse fuera de lo llena que estaba la iglesia. Una señora que tenía cáncer de mama le rezó y sin quimioterapia se curó. Otra señora que tenía 45 años y no podía tener hijos rezó a Carlo y finalmente quedó embarazada. Aquellos fueron los primeros frutos de su intercesión. Sin lugar a dudas, mucha gente recordará ese funeral. Parecía más una fiesta que un funeral. De hecho, creo que fue una fiesta, porque Carlo fue al cielo de modo inmediato. Así le pedía al Señor: ofrezco mis sufrimientos por el Papa y la Iglesia para no ir al purgatorio e ir directamente al cielo. Creo que el Señor le escuchó. Igual que su funeral, la beatificación también será una fiesta, pero una fiesta de 17 días de duración. El programa es que del 1 de octubre... Los festejos durarán desde el 1 al 17 de octubre. Serán días de visita muy intensos. No es habitual que la tumba esté abierta para que se pueda ver su cuerpo prácticamente intacto. Se ha maquillado su cara, pero mantiene íntegros todos sus órganos. Es bonito ver que por primera vez en la historia veremos a un santo vestido con vaqueros, zapatillas y un jersey. Será la primera vez, sí. Es un gran mensaje para nosotros. Podremos sentir la santidad no como algo lejano, sino como algo muy al alcance de todos, porque el Señor es el Señor de todos. A lo largo de toda la ciudad de Asís se mantendrán dos puntos fuertes durante los 17 días: adoración eucarística durante el día y vigilias de adoración eucarística por la noche. De hecho, hemos llamado a este evento Asís, la ciudad eucarística. Esos días y esas noches, todas las iglesias de Asís permanecerán abiertas, ofreciendo la posibilidad de encontrarse con Jesús en la Eucaristía desde las 7 de la tarde hasta la medianoche.
Además, los días 10 y 12 a las 4:30 de la tarde, en la Basílica Superior de San Francisco, se celebrarán las liturgias por Carlo Acutis en honor al beato Carlo Acutis. La misa estará presidida por el obispo de aquí, y luego como clausura tendremos la celebración eucarística del día 17, también celebrada por nuestro obispo. Finalmente, la tumba de Carlo se cerrará de modo Poi alla definitivo. fine si chiuderà anche la tomba di Carlo. Carlos solía decir que la Eucaristía era su camino al cielo, y de hecho lo alcanzó a través de ella. Ahora, con su ejemplo, nos lo muestra a todos nosotros. Padre, Figlio e Spirito Santo.